Estaba yo el otro día robándole el saco al hombre del saco, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña del Quinto Elemento. Por cierto, esta reseña fue a petición de uno de mis mecenas de Patreon, que se llama Axelart. Nos ubicamos en un templo de Egipto durante el 1914, en donde un arqueólogo junto con sus ayudantes investigan unos jeroglíficos que hablan de la llegada del mal cada 5000 años y que existe un ritual para combatirlo con el que se tienen que combinar los 4 elementos conocidos, más un quinto en forma de ser humano del que no se sabe demasiado. Entonces, después de que un sacerdote los intente envenenar por saber demasiado, aparece una nave alienígena de la que baja una especie conocida como los Mondoshawan y abren una cámara que contiene 4 piedras y el quinto elemento que deben sacar de la tierra porque ya no están a salvo. Sin embargo, el ayudante del arqueólogo se asusta demasiado y tras dispararle sin querer deja a uno encerrado dentro de la cámara y este le da la llave al sacerdote para que la guarde en los próximos años y la transfiera de generación en generación. Luego los Mondoshawan se van prometiendo que volverán dentro de 300 años para ayudarlos a combatir el mal y se termina el prólogo. Pero antes de continuar quiero comentar unas cuantas cosas. La primera es que pese a que uno de los suyos se quedó atrapado en la cámara, nadie esperó por él, cuando perfectamente podrían haber vuelto a abrir la puerta con la llave que le dio al sacerdote y así poder sacarlo. Luego está lo de que según los Mondoshawan el tiempo no es importante, solo la vida. Pero poco antes bien que mataron al arqueólogo para que no siguiera investigando. ¿Explicarle las cosas para que guarde el secreto? Nah, mejor nos lo cargamos, porque lo importante es la vida. Y por último, cuando el profesor ve a los Mondoshawan por primera vez, les pregunta si son alemanes. Claro que sí, compañero, tú vas a Alemania y sus habitantes tienen exactamente este aspecto. Pero vamos a ver, ¿está borracho o qué? ¿Qué clase de arqueólogo confunde a unas criaturas alienígenas con alemanes? En fin, el prólogo es bastante raro, pero la esencia está clara, y es que se avecina un mal y dentro de 300 años tendrán que combatirlo. Y curiosamente en la siguiente escena tenemos un salto temporal precisamente de 300 años, en donde la humanidad avanzó muchísimo y varios destructores espaciales detectan una especie de sol oscuro que más tarde descubriremos que era el mal del que hablaban antes. Así que tras varios intentos vanos por detenerlo y la destrucción de las naves humanas, el nuevo sacerdote de la orden, que es un tipo llamado Bilbo Cornelius, perdón, quise decir Vito Cornelius, le explica al presidente de los Estados Unidos lo que está pasando, pero no le hace mucho caso y al final vuelve a su casa. A su vez conocemos al protagonista de la historia, que es un ex militar llamado Corben Dallas, que ahora trabaja como taxista y la vida no le sonríe mucho, que digamos. Entonces, antes de que sepamos más sobre él, volvemos con el tema de la posible extinción, porque tal y como prometieron en el siglo XX, los Mondoshawan vinieron para ayudar a la raza humana a cargarse al maligno y así realizar de nuevo el ritual. Pero antes de que aterricen en la Tierra, unos alienígenas de la raza de los Mangalores los atacan y se los cargan a todos, dejando a la Tierra expuesta y aparentemente sin esperanza. Sin embargo, al parecer consiguieron rescatar la mano de uno de los Mondoshawan que contenía partes del quinto elemento, que básicamente serían células perfectas y unas terminaciones nerviosas a partir de las cuales fueron capaces de crear de vuelta un cuerpo humano. De ese modo fabricaron a una chica llamada Lilu, que será el pilar fundamental de la historia de la película. Como veis al principio la historia avanza un poco rápido además y puede ser fácil perderse, pero más allá de la jerga científica y algún comentario con respecto a otras especies alienígenas, creo que el concepto principal se entiende bien. Lo único que puede generar confusión es el saber qué es el quinto elemento, pero como dan a entender aquí parece ser tejido vivo que complementado con el fuego, agua, tierra y aire puede crear un arma capaz de combatir el mal. Y en este caso dicho elemento sería Lilu, cuyas células probablemente estaban dentro del sarcófago del principio. En cualquier caso, cuando la chica se acostumbra a su nueva forma demuestra ser bastante fuerte y se escapa debido a que no se fía de los militares. Así que tras saltar al vacío cae por accidente dentro del taxi de Corben. Lo que ya no sé si lo tenía todo calculado, si por el contrario hizo un salto de fe para ver si tenía suerte. Pero el caso es que aunque al principio Corben no quería meterse en problemas, al final la termina ayudando y escapa de la policía por toda la ciudad para ponerla a salvo. Eso sí, los supuestos agentes de la ley que en teoría deberían proteger al ciudadano se liaron a tiros a la primera de cambio en una ciudad superpoblada. Una bala perdida y se cargan a cualquiera. Y bueno, pese a que Lilu apenas acababa de fugarse, ya tenía toda la policía de Nueva York persiguiéndola. No voy a criticar demasiado esta parte porque se supone que estamos en el siglo XXIII y la población mundial es altísima. Así que quizás no sea tan raro, pero oye, por si acaso lo comento. El asunto es que una vez se ponen a salvo, Lilu, que habla un idioma rarísimo, consigue decir el nombre de Vito Cornelius. Así que se van a su apartamento, el sacerdote se motiva muchísimo porque todavía queda esperanza para salvar la Tierra, y luego mandan a Corben a su casa mientras la chica aprende cosas sobre la historia de la humanidad y su idioma. Pero claro, cuando digo idioma obviamente me refiero al inglés, que es la lengua universal en las películas. Y ahora conocemos al antagonista principal, y es que al parecer el que estuvo detrás del ataque a los Mondoshawan para robar las piedras del ritual es un cacique tiránico llamado Zorg, que suena a nombre de villano espacial lo mires por donde lo mires. No, en serio, tú dices que el malo de la película se llama Zorg, y sin saber el género ya sé que la ambientación será futurista 100%. No sé si es por los videojuegos o por otra cosa, pero estoy seguro de que no soy el único al que le pasa. Bueno, a lo que íbamos, que este tipo estuvo detrás del ataque, pero al parecer las piedras no estaban en el maletín, porque los Mondoshawan se las entregaron a un contacto de confianza puesto que no se fiaban de los humanos. Pero al parecer sí que se fiaron lo suficiente como para ir en una nave desarmada, porque vaya tela que se los hayan cargado 4 matados en unas navecitas cuando supuestamente esta raza es capaz de combatir al mismísimo mal. Pero oye, igual son alienígenas pacifistas, así que mientras no seas
arqueólogo no tienes nada de qué preocuparte. Volviendo con Zorg, pese a que apenas nos lo enseñan por unos minutos, ya demuestra ser bastante malvado pero al mismo tiempo carismático. Es de esos personajes que por muy odioso que sea de cara al argumento, a ti te acaba cayendo bien por cómo se comporta. Básicamente es un zumbado multimillonario y caprichoso pero con mucha labia. Eso sí, lo del peinado emo con el trozo de plástico en la cabeza sí que es imperdonable. Si quiere traicionar a los mangalores por haber fracasado su misión, que los traicione, pero ese estilo de peluquería es un crimen contra la humanidad. Y hablando de crímenes, aquí viene una parte que me dejó unas cuantas dudas. Y es que al parecer el plan malvado de Zorg era el de crear destrucción a pequeña escala para fomentar la vida, porque según él cuando alteras a la sociedad esta se vuelve más activa, y por ese motivo quiere permitir que el maligno llegue a la Tierra sin que nadie haga el ritual para detenerlo. Y claro, obviamente la primera vez que escuché esto pensé que era una ridiculez, porque si te cargas a tantísima gente de gratis estás haciendo todo lo contrario a fomentar la vida. Pero claro, al mismo tiempo sabiendo que este tío es el malo puedo llegar a entenderlo. Me seguiría pareciendo una motivación de mierda, pero se podría tolerar. Sin embargo, más tarde descubrimos que en realidad el maligno lo estuvo chantajeando y que Zorg actúa bajo sus órdenes. Y esto más que ayudar lo que hace es empeorarlo todo, porque él puede tener una ideología tóxica y estar muy convencido de que hace lo correcto, pese a que cualquier persona con dos dedos de frente se daría cuenta de que está equivocado. Pero si más tarde me estás diciendo que trabaja coaccionado por el maligno, entonces me lo estás complicando, porque si el propio maligno va a destruir toda la vida en la Tierra, Zorg ya no tiene ningún motivo para obedecer sus órdenes. Es decir, o muera a manos del maligno por no ayudarlo, o muera a manos del maligno por ayudarlo demasiado. Es más, incluso diría que tiene más posibilidades de vivir no ayudándolo que haciéndolo. Tengo la sospecha de que con este asunto hay gato encerrado, porque ese líquido oscuro que le sale de la frente cuando habló con él tiene que significar algo. No sé si es sangre o algún tipo de esencia malévola, pero para que un tío esté dispuesto a condenar al planeta por miedo tiene que haber un motivo de peso, como yo que sé, mudarse a otro planeta cuando destruya la Tierra o algo. Pues nada, que resulta que las piedras están en un crucero espacial conocido como el Paraíso Floston y todos los personajes involucrados quieren hacerse con ellas. Así que los militares modifican un concurso para enviar a Corben, ya que según ellos es el más capacitado para la misión, y al final se monta un pifostio en el aeropuerto, en el que consiguen embarcar Corben, Lilu y el sacerdote, que se cuela por su cuenta. Tengo que decir que esta parte me gustó lo suyo, porque pese a que es increíblemente caótica por el hecho de que haya tanta gente haciendo cosas simultáneamente, te van mostrando pequeñas pinceladas de cada grupo e interconectándolas de manera ordenada. De ese modo, a pesar del caos, te enteras perfectamente de lo que está pasando. El asunto es que durante este fragmento conocemos a Ruby Rhod, que es el personaje más extravagante, irritante y caricaturizado de toda la película. Al principio parecía el típico notas que solo estaba para dar un toque cómico, pero lo cierto es que al final acaba participando más de lo esperado y tiene unas cuantas escenas que le dan un toque de humor ácido a la película que no me esperaba, pero de eso ya hablaré en mayor detalle al final. La cuestión es que Ruby es un presentador de radio que actúa como el influencer que entrevista a Corben por el supuesto concurso que ganó para ir a ese crucero espacial, y una vez allí se lía la de Dios, porque mientras una alienígena llamada Diva Plava Laguna cantaba ópera, los mangalores asaltan el crucero para buscar las piedras. Así que tienen una pelea con Lilu, luego aparece Zorg para llevarse el maletín, que resultó estar vacío otra vez, Corben también se tiene que liar a tiros con todos, y al final descubrimos que las piedras estaban en el interior de Diva porque ella era el contacto de los Mondo Shawan. Eso sí, no voy a preguntar cómo ni por dónde le metieron las piedras, porque eran 4 bloques bastante grandes y no me salen las cuentas con las dimensiones, pero el caso es que las tenía literalmente en su interior y después de morirse por culpa del fuego cruzado, los protagonistas por fin consiguen las tan ansiadas piedras. Más pronto que tarde, Corben le pone fin al asalto de los mangalores, pero por culpa de una bomba que puso Zorg tienen que evacuar el crucero, y aunque el villano la desactivó a tiempo, resultó que los mangalores habían puesto otra, y como los traicionó al principio de la película estaban ansiosos de venganza y se lo acaban cargando. Y ya que estamos me pregunto un par de cosas. La primera sobre cómo pudieron sobrevivir los mangalores cuando supuestamente interceptaron la explosión directa de una de las armas que les entregó al principio de todo. Le ponen un par de rasguños y venga, aquí no ha pasado nada. Y la segunda es sobre Zorg. ¿Cómo es posible que lo hayan dejado colarse en un crucero vacacional cuando estaba armado? Entiendo que siempre existe la posibilidad de que se haya cargado a los de seguridad, pero no sé, como mínimo debería haber saltado una alarma o algo. En fin, que el fragmento del Paraíso Floston fue posiblemente el mejor de la película, y pese a mostrar mucho caos debido a la gran cantidad de personajes, tiene un montaje que te ayuda a seguir muy bien los acontecimientos. Y por cierto, las escenas de acción son bastante entretenidas y tienen una historia detrás, y es que al parecer cuando quemaron los alrededores para simular un incendio a causa del conflicto, se les fue muchísimo de las manos y por poco queman todo el set. Y no, por increíble que parezca, Michael Bay no tuvo nada que ver con esta película, lo cual lo hace más sorprendente todavía. Ya para concluir la historia, los protagonistas se organizan para ir al templo de Egipto y así hacer el ritual de una vez, pero por algún motivo que no comprendo, Vito no tenía ni puñetera idea de cómo hacerlo, porque claro, en el prólogo nos indican que se van a transmitir las enseñanzas de generación en generación para así poder salvar al mundo cada 5000 años, y el único sacerdote con la información necesaria no sabía ni por dónde empezar. Claro que sí, muy prudente. Al final, casi de pura casualidad, descubren cómo activar los pilares y tras convencer a Lilu consiguen realizar el ritual y eliminar al maligno segundos antes de que alcanzase la Tierra. Porque sí, en el camino de vuelta Lilu aprendió sobre la guerra y eso la dejó medio traumatizada y ya no quería salvar a los humanos. Y aunque el mensaje es importante ya que critica el hecho de que somos muy autodestructivos, me pareció bastante forzado y sobre todo apresurado, porque literalmente de un minuto a otro le dan un cambio de personalidad brusquísimo
muchísimo que no se siente para nada natural. Además, claro de que previamente aprendió muchísimas otras cosas relacionadas con la historia de la humanidad, entre las cuales, por ejemplo, podrían estar la vida, el amor, la naturaleza y un largo etcétera. Si aún me dijeras que empezó aprendiendo sobre la guerra, pues te lo compro, pero así de golpe solo para darle un final emotivo va a ser que no. Pues nada, que consiguen salvar al mundo y tanto Corbin como Lilu se quedan en una cápsula haciendo bebés y yo vi a los bebés y uno de ellos se quedó mirándome. El quinto elemento es una película de lo más extraña que la verdad es que me sorprendió positivamente. Me esperaba una especie de Star Wars de menor presupuesto y al final poco tuvo que ver más allá de la ambientación, ya que el concepto es original y muy interesante. Aunque bueno, quizás no sea tan original como parece, ya que según tengo entendido fue acusada de plagio por haber copiado un cómic llamado El Incal. Personalmente no me lo leí, así que no puedo opinar al respecto, pero si alguien lo hizo que me diga si se parecen tanto como dicen o si por el contrario están exagerando. Los diseños y el lore me gustaron mucho, ya que le dan un toque personal único que hace que pese a que haya un montón de películas de ciencia ficción futurista, esta sea perfectamente distinguible de las demás. Esa especie de futuro distópico con superpoblación en el que no se ve ni un solo árbol es solo uno de los muchos pilares sobre los que se sostiene el quinto elemento, y es que este es un largometraje muy difícil de clasificar, porque a veces parece demasiado infantil ya que las actuaciones son muy family friendly y en general suceden cosas que perfectamente podrían salir en Disney Channel, pero luego pasan otras que son un más 18 de libro, llenas de humor ácido, escenas no aptas para niños y un largo etcétera. Es como que combinaron ambos extremos e hicieron una mezcla de lo más extraña que pese a generar un contraste muy marcado pues no quedó mal, y creo que precisamente por eso, así como otros aspectos que mencioné, el quinto elemento no está bajo la sombra de películas como Star Wars, sino que parte de una base parecida pero luego se va abriendo paso de una manera un tanto peculiar. El montaje es bastante bueno ya que nos cuentan simultáneamente las historias de muchos personajes y aún así consiguen mantener la atención del espectador en todo momento, y si tengo que destacar algunas serían las del aeropuerto y el conflicto del paraíso Floston. En ambas situaciones hay como 5 mini tramas diferentes en la que cada grupo de personajes actúa por libre intentando hacerse con las piedras, pero están tan bien interconectadas y reparten tan bien los minutos en pantalla que sorprendentemente te enteras de todo. Y hago especial hincapié en este detalle porque muchas veces los directores de cine pecan de querer darle importancia a un personaje que o bien no aparece lo suficiente o no aporta nada a la trama, y en cambio aquí, tanto si nos muestran a los protagonistas como un influencer con voz de pito que interrumpe la historia a lo exagerado, consiguen que te intereses igualmente. Y lo mismo pasa con la ópera. Nunca pensé que diría algo así, pero menudo temazo. A día de hoy casi ninguna película es capaz de mantener mi interés cuando la historia parece no avanzar, y esta junto con las de Tarantino es de las pocas que lo consiguieron, así que mi enhorabuena. El CGI envejeció un poco mal, no os voy a mentir, y con los buenos efectos prácticos que tiene se nota muchísimo cada vez que hacen algo por ordenador. Sin embargo, me pareció increíble el trabajo que hicieron con Bruce Willis poniéndole pelo, porque todo el mundo sabe que este actor siempre fue calvo, así que oye, por lo menos aquí el CGI fue de sobresaliente, pero por todo lo demás sí que se nota el paso de los años. Los personajes por lo general son bastante memorables, pero los que más me llamaron la atención fueron el ya mencionado Ruby Rhod y Zorg, cuya interpretación por Gary Oldman fue excelente, aunque por aquel entonces más bien sería Gary Youngman. Este personaje, pese a ser el antagonista con más participación, tiene un contraste muy grande con su comportamiento, básicamente como la totalidad de la película, porque unas veces te lo tomas en serio, dándote cuenta de que es alguien muy peligroso, y luego se pone en ridículo a sí mismo cada vez que le sale algo mal, como por ejemplo cuando se atraganta en su propio despacho. Es una combinación extraña, pero como dije antes, la historia tiene momentos family friendly y luego otros que son justo lo contrario. Todo depende de la situación. Y donde más se aprecian estos contrastes es en la sexualización de los personajes femeninos. No sé si lo hicieron para criticar a la sociedad de alguna manera por la cosificación hacia la mujer, o si directamente estaban cosificando a todas las mujeres del reparto, pero me llamó la atención que la mayoría de las chicas de la película prácticamente van en bikini, y si tenemos en cuenta que el director dejó a su actual pareja durante la producción para salir con Mila Jovovich, pues como mínimo me parece un tanto sospechoso. Y por cierto, su pareja por aquel entonces era la que interpreta a Diva, así que imaginaros lo incómodo que pudo ser para ellas el pasar por esa situación en pleno rodaje. La película, pese a ser francesa, tiene un montón de clichés típicos de las producciones estadounidenses, lo cual me pareció rarísimo, como por ejemplo que Estados Unidos salve el mundo, el típico marín implacable, el beso del final feliz, el malo malísimo porque sí, que todo se resuelva unos pocos segundos antes del cataclismo. Son cosas que se vieron infinidad de veces, y repito, para ser francesa se me hace raro que tire tanto por la fórmula de Hollywood. Además también tiene algunos errores que ya fui comentando y varias conveniencias sin explicación, como por ejemplo que los Mondoshawan hayan sido capaces de crear los pilares una vez, pero no hayan hecho copias en todos estos años, o que la orden religiosa tenga que mantenerse en secreto pese a que la supervivencia humana depende de ellos, y que luego Vito hable con el presidente con total transparencia, o lo de que no le explicasen cómo se hacía el ritual, o que los propios Mondoshawan aparezcan el mismo día que se va a ir toda la mierda en vez de aparecer con un poco de margen, o que el maligno tenga que aparecer exactamente cada 5000 años sin sumar ni restar ni un solo minuto. Dejando estos contratiempos de lado, El quinto elemento me pareció una película muy disfrutable cuyo desarrollo resultó ser mejor de lo esperado. Tenía las expectativas justas, pero lo cierto es que es un clásico del cine de ciencia ficción que todos los amantes del género deberían ver alguna vez en su vida.